Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, estamos nuevamente, como todos los jueves por la noche, en Aquí Ahora Salud, tratando de llegar a ustedes con información simple y que les sirva para la vida cotidiana, para preservarse en salud durante todos sus años de vida. Vamos hoy a seguir hablando, como temas pasados, sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular en general, y después vamos a hablar también de un aspecto especial de la actividad física para el resto de la salud del individuo, aparte de la enfermedad cardiovascular. Como varias veces ya explicamos, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular hablamos de la principal causa de enfermedad y de mortalidad que tenemos nosotros, sobre todo en los pacientes mayores de 40 y 50 años. También hemos dicho que la mayor carga de enfermedad y de mortalidad por menores de 30 años son los accidentes de tránsito. Hoy vamos a seguir hablando de enfermedad cardiovascular, y dentro de ella, dentro de la enfermedad cardiovascular, también hemos explicado varias veces que la principal causa de muerte y de enfermedad es la enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica es la enfermedad que tapa progresivamente las arterias. Al tapar progresivamente las arterias de todo el organismo, va produciendo daño en todos los órganos del individuo. Fundamentalmente en el corazón, el cerebro, los riñones, pero en realidad en todo el organismo. Y a través de esto es que lleva al desarrollo de enfermedad cardíaca, como por ejemplo son los infartos, que después lleva a insuficiencia cardíaca, o los problemas de aterosclerosis en el cerebro, que llegan a los infartos cerebrales, a las hemorragias cerebrales, que son los famosos accidentes cerebrovasculares, a la insuficiencia renal, cuando esta enfermedad ataca el riñón. También hemos dicho repetidamente que la mejor forma que tenemos de prevenir y tratar estas enfermedades son a través de lo que los médicos llamamos medidas higiénico-dietéticas. Le llamamos medidas higiénico-dietéticas a todas esas cosas que podemos hacer sin intervención farmacológica y de ningún estudio mediante en la vida diaria. Y las que siempre recomendamos y sobre las que siempre hacemos hincapié, y sobre todo una de la cual vamos a hablar hoy, es son la dieta saludable, dejar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol y tener una vida física, una actividad física regular, de manera de que con esto vamos a tener un mejor peso, un mejor nivel de presión arterial, un mejor control del colesterol y demás, como vamos a hablar en los minutos que siguen. Justamente hablando de la actividad física, es que en esta ocasión hemos invitado al doctor Sergio Vidal, conocido deportólogo de nuestra ciudad, que nos va a tratar de ayudar a transmitirle a ustedes consejos prácticos que contribuyan a que ustedes, los pacientes, desarrollen una actividad física saludable, que los haga tener un mejor estado, digo yo, cardiovascular, pero físico en general. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Muy bien, aparte contento. Hoy tenemos la oportunidad de estar con un amigo, así que estamos charlando como en el living de casa. Bueno, esperemos que así sea. Sergio, bueno, como te comentaba hace un ratito, en el 2009 la Organización Mundial de la Salud emitió un documento donde destacaba las 5 principales factores que inciden en el riesgo mundial de mortalidad. Y entre ellos, lo voy a leer para ser puntual, son la hipertensión arterial, el tabaquismo, las alteraciones de la glucemia, que desembocan en la diabetes, la inactividad física y el sobrepeso, obesidad. De la inactividad física vamos a charlar hoy. Generalmente, Sergio, cuando hablamos de actividad física, de ejercicio, de actitud física, hay se nos mezclan un poco los conceptos, y a mí me gustaría que de manera sencilla digas o expliques qué es la actividad física, qué es un ejercicio y qué es la aptitud física, si te parece. Bien. Yo a estos 3 términos que vos me acabas de mencionar le agregaría un cuarto término, que muchas veces al paciente le da miedo ese término cuando lo utilizamos, que es el entrenamiento. Claro. Yo creo que
hay una progresión en estos términos. A ver, yo como actividad física, independientemente de las definiciones específicas que tenemos, pero para que la gente me entienda cuáles son las diferencias. Actividad física es cualquier movimiento que nosotros hacemos con el cuerpo. Si estoy planchando, estoy haciendo una actividad física. Si me estoy peinando, estoy haciendo una actividad física. Si me estoy atando los cordones a los zapatos, estoy haciendo una actividad física. Lo cual no está realizando un ejercicio. Un ejercicio físico ya implica un cierto grado de estrés o de intensidad en la actividad física que yo estoy realizando. Por ejemplo, se me va el colectivo y corro 10 metros para poder alcanzarlo. Eso ya es un ejercicio. Pero esto no tiene nada que ver con el entrenamiento, ¿sí? Para que exista el entrenamiento, tiene que haber un ejercicio físico que no debe ser aislado. O sea, si yo una tarde salgo a andar en bicicleta, estoy haciendo ejercicio físico, ¿tá? Pero no estoy entrenando. Lo que nosotros necesitamos lograr a los fines de generar cambios en el organismo que nos beneficien para la salud es entrenar. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer un ejercicio físico y entrenar? La diferencia es que el ejercicio físico, como te decía recién, puede ser un evento aislado, como juntarme con mis amigos el sábado a la tarde a jugar al fútbol, o con mis amigas, en el caso de la mujer, a jugar al vóley. Y el entrenamiento ya es algo más organizado. Es decir, tiene una planificación, tiene una frecuencia en el tiempo, como por ejemplo decir todos los días, 3 veces por semana, 2 veces por semana, pero es algo que está planificado de esa manera. Y está planificado también en lo que en el ambiente del entrenamiento nombramos como el volumen y la intensidad. El volumen nos habla de la carga total, es decir, ¿qué cantidad voy a entrenar yo? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y la intensidad nos habla a nosotros de cómo voy a maximizar o a minimizar esta cantidad de entrenamiento que voy a hacer. Todo esto uno lo va a ir modificando de acuerdo al objetivo que tenga planteado. Es decir, el volumen y la intensidad del entrenamiento de una persona que recién empieza con un plan de acondicionamiento físico, ¿sí? Seguramente no va a ser el mismo de aquella persona que ya hace un año que viene entrenando. Pero los pacientes, te vuelvo a repetir, le tienen mucho miedo por desconocimiento, ¿sí? Por un desconocimiento lógico a la palabra entrenamiento. Cuando vos le decías a una persona de 83 años, cardiópata, hipertenso, diabético, que cae al consultorio para ver qué tiene que hacer, y le decís, bueno, usted va a venir a entrenar, te abren los ojos grandes así, porque relacionan el entrenamiento con el deporte de alto rendimiento, y no solamente entrena el deportista de alto rendimiento, claro. ¿Sí? Y el otro término que vos me mencionabas, que era la aptitud física. Si nosotros podemos tomar la aptitud física como que un paciente reúna las condiciones mínimas necesarias para poder llevar a cabo ciertos tipos de actividades físicas, o de ejercicio físico o de entrenamiento, ¿sí? Claro. A ver, si yo de repente pregunto si un paciente, como te decía recién, de 83 años, cardiópata, hipertenso, diabético, con sobrepeso adiposo, ¿es apto para la práctica del fútbol de alto rendimiento? No, no es apto. Pero sí será apto, evaluación cardiológica mediante y su médico de cabecera mediante, para ingresar a un plan de entrenamiento o de acondicionamiento físico apuntado y planificado a los fines de tratar de mejorar su condición patológica, que en este caso es su cardiopatía. Claro. Se me ocurre como no simplificando porque fuiste muy simple, pero como por ejemplo, por poner un ejemplo, uno puede tener diferente aptitud física para diferente nivel de actividad, y la que puede mejorar a través del entrenamiento con los ejercicios reglados. Seguro, seguro. Yo siempre le digo a los pacientes cuando vienen, es que nosotros apuntamos a un mediano o largo plazo, de acuerdo a la problemática de cada uno de los pacientes, es de que el entrenamiento en volumen y intensidad, ¿sí?,
vaya cambiando progresivamente. Porque, a ver, eso te iba a preguntar. Esto de que uno ve hoy una persona, vamos a poner un ejemplo muy gráfico, con una mancuernita de 1 kilo, y de acá a un año la sigo viendo con una mancuernita de 1 kilo, algo está mal, porque esa persona no progresó. Claro. Y la base de la adaptación física, uno de los condimentos que tiene que tener el entrenamiento, es la progresión de las cargas. Esto no quiere decir que yo hoy voy a empezar con 1 kilo en una persona, en un adulto mayor, por ejemplo, y que voy a tener que progresar siempre indefinidamente. La progresión de la carga no es solamente con pesos, sino puede estar dado con una disminución de las pausas de descanso, puede estar dado con un aumento en la cantidad de minutos de un determinado trabajo, o un aumento en la complejidad de la actividad que el adulto puede hacer. Tomamos un adulto, puede ser un niño, puede ser un adulto joven, ¿no? A ver, por ejemplo, yo puedo darle un determinado ejercicio como pararse y sentarse de una silla, en un inicio. Cuando yo veo que esa persona se adaptó y que ya lo hace fácilmente, Claro. entre comillas, le tengo que complicar la vida para que genere una nueva adaptación. Entonces le saco la silla o le pongo una silla más baja. Entonces el esfuerzo para pararse va a ser mayor, ¿tá? Y así se da, te vuelvo a repetir, en el adulto mayor, en el que tiene una patología o en el deportista de alto rendimiento. Las cargas de entrenamiento se van modificando de acuerdo, en el caso del deportista, al periodo competitivo del año en el que esté participando, pero siempre tiene que haber una variación en la carga para que el cuerpo necesite adaptarse permanentemente a esa variación. Bien. Y siendo estrictamente con lo relacionado, no tanto al entrenamiento para una actividad física competitiva, sino a los beneficios que la actividad física, el entrenamiento y la mejoría en la aptitud física se trasladan a la salud. ¿Cuáles son podemos ir por partes, pero para ir por sistema, por ejemplo, podríamos empezar a decir cuáles son los beneficios que la actividad física arreglada, el mayor nivel de entrenamiento tiene, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que es una de las principales causas de enfermedad aterosclerótica? Bien. Yo pondría como factor disparador de los 5 elementos que vos nombraste, el sedentarismo. La persona sedentaria tiende a aumentar de peso, ¿sí? A aumentar sus reservas de grasa, que ya se sabe que hoy la grasa actúa como un órgano porque segrega un montón de sustancias que tienen impacto a nivel orgánico. Esa obesidad condiciona de alguna manera el aumento de las cifras tensionales, ¿sí? Condiciona además el mal manejo de las azúcares, es decir, el aumento de la glucosa en sangre, la hiperglucemia, ¿está? Por lo cual yo creo que la actividad física reglada, directa o indirectamente, ¿sí?, incide en todas ellas. Más allá de que después tengamos que tener en cuenta cuestiones particulares para cada una de ellas. Hoy hablaba con una paciente que me fue a ver, donde yo le decía de que las metodologías de entrenamiento para la salud han cambiado en los últimos años, ¿sí? Hoy por hoy, la joyita, ¿sí?, inclusive para la mejora de la salud, pasó a ser el músculo. Anteriormente era como que todo se apuntaba a las grasas, o sea, a la grasa. Vos estás gordo, tenés que bajar la grasa, pero se apuntaba al tratamiento de la grasa, desde la dieta que se diseñaba, pasando por la metodología del entrenamiento. Hoy se sabe que si nosotros apuntamos al músculo, tenemos chance no solamente de disminuir indirectamente la cantidad de grasa, sino también de generar un montón de cambios orgánicos que nos sirven para combatir la hipertensión, la diabetes y obviamente la obesidad. Es común que cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos entrando en años, en el varón sobre todo, y se nota más por ahí en el varón flaco, ¿sí?, en el varón delgado, la típica pancita, con una acumulación de grasa. ¿Y esto por qué es? Porque después de los 35 años nosotros empezamos
a decaer en nuestros procesos orgánicos y empezamos a perder masa muscular. La persona que tiene menor masa muscular tiene menor gasto energético de base diariamente. Entonces, como gasta menos energía, esa energía que antes gastaba porque tenía mayor cantidad de músculo, la empieza a almacenar en forma de grasa. En el músculo, además, tenemos, para que la gente lo entienda, unos organitos muy pequeños, microscópicos, que parecen un maní, que son las mitocondrias, que es donde se metabolizan las grasas. Por lo cual, si tengo menor cantidad de músculo, tengo menor cantidad de estos organitos, tengo menor posibilidad de metabolizar las grasas. Si tengo menor cantidad de músculo, tengo menor cantidad de vasos sanguíneos activos. Y al tener menor cantidad de vasos sanguíneos activos, tengo menor lugar a donde direccionar la sangre, por lo cual las cifras tensionales también se ven en aumento por este motivo. Hay otros motivos aparte, ¿sí? Y el otro elemento que me faltaba, es que en el músculo también tengo los receptores para la insulina, que es la hormona encargada de barrer el azúcar del torrente sanguíneo. Si tengo menores receptores para la insulina, tengo menor chance de manejar correctamente el azúcar en sangre. Entonces, por eso el músculo ha pasado a ser la vedette del entrenamiento. Qué buen concepto. Vamos a tener que ir a un corte que nos están pidiendo. Me gustaría que que podamos poner como ejemplos prácticos cuáles son los beneficios concretos, por ejemplo, en nivel de, como te preguntaba recién, de hipertensión arterial, en el sentido que un paciente que realice actividad física puede retrasar la aparición de la hipertensión arterial, puede disminuir X cantidad de milímetros de mercurio de hipertensión arterial, y así vamos a tratar de ir viendo un poquito con la glucemia, con el peso y demás. Así que bueno, seguimos charlando en el próximo bloque. Este otoño podés ser otro ganador del Telebingo. Hay 1.750.000 pesos en premios en un solo sorteo. 300.000 pesos en bingos. Un Peugeot 208. El Super Bingo de 1.000.000 de pesos. Y muchos premios más. Sí, todo en un solo sorteo. Y solo para los cordobeses. Telebingo. El que sale. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Kevingston. Nueva colección. Kevingston. Nuevas tendencias. Kevingston. La misma pasión. Kevingston. Nueva temporada. Kevingston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro invitado Sergio Vidal, que realmente el bloque anterior me ha enseñado un montón de cosas. Bueno, Sergio, te había dejado planteada en forma concreta, ¿cuáles son los beneficios netos que vos, por ejemplo, ves que un paciente que comienza a desarrollar actividad física programada, a través de un entrenamiento que mejora su aptitud física? Concretamente, un individuo que tiene predisposición por su índice de masa corporal, o sea, por si está un poquito más gordito o no, porque tiene papás y mamás que han sido hipertensos, una persona que tiene alta probabilidad de desarrollar hipertensión arterial,
el ejercicio, ¿puede hacer algo ahí antes que aparezca la enfermedad o aún después de haber aparecido la enfermedad? Puede ser algo antes y después. Está comprobado que, y vos lo sabrás mejor que nadie, que la hipertensión arterial, en primer lugar, tiene una relación directa con la obesidad. El paciente obeso tiene muchas más chances que el paciente no obeso de ser hipertenso, por lo cual ahí ya tenemos un primer elemento de ayuda en la actividad física. La actividad física nos permite mejorar el índice de masa corporal y la relación entre la cantidad de músculo y la cantidad de grasa que tenemos que tener en el cuerpo. Al disminuir la cantidad de grasa, ¿sí?, estamos colaborando directamente en el descenso de la probabilidad en aquellos que no lo han desarrollado y en el descenso de las cifras tensionales en aquellas personas que ya han desarrollado la hipertensión arterial. Esto por un lado. Por otro lado, hay una metodología específica para entrenar al hipertenso. Creo que yo esto lo he mencionado en algún otro programa, pero lo vamos a volver a desarrollar para que la persona entienda por qué. Un poquito expliqué recién, al mejorar la cantidad muscular o la calidad muscular, en primer lugar aumenta lo que se llama la capilarización, es decir, vasos sanguíneos que existen pero que no están siendo utilizados, se empiezan a utilizar. Entonces esto es una cuestión de, yo siempre pongo el ejemplo de los ríos de sierra cuando desembocan en un lago, o cuando nos apretamos o disminuimos el calibre de una manguera cuando estamos regando. Si yo tengo 5 litros de agua, o en este caso de sangre, para distribuir en una manguera, la presión con la que va a pasar esa sangre por esa manguera va a ser alta. Ahora, si esos 5 litros yo lo distribuyo en 10 mangueras, la presión va a disminuir. Lo mismo pasa en el río de sierra. Cuando viene encajonado, está turbulento. Entra a un lago y se disipa, se calma. Bueno, con nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Y por eso la metodología de entrenamiento en el hipertenso se desarrolla no sectorizando los trabajos. Es decir, es muy común cuando nosotros vamos a entrenar que nos dicen, bueno, vamos a trabajar las piernas solamente. Nosotros trabajando las piernas solamente, ¿qué hacemos? Direccionamos todo el flujo de sangre, o mucho flujo de sangre, a las piernas, o a los brazos, o a la espalda, o al pecho, de acuerdo al grupo muscular que trabajemos. Esos ejercicios tienen tendencia hipertensante, es decir, que te aumentan la cifra de tensión arterial. Si yo, por el contrario, voy rotando los grupos musculares que voy trabajando y a su vez voy trabajando grupos musculares que involucran más de una sola articulación, que son los grupos musculares más grandes, ¿sí?, hago este efecto de distribuir el flujo sanguíneo en varias mangueras. Entonces, esta metodología de entrenamiento me permite disminuir la tensión arterial. No solamente en la sesión de entrenamiento, sino también a largo plazo la tensión arterial basal. Nosotros tenemos casos de muchos pacientes que han logrado disminuir su tensión arterial, uno de ellos el doctor Bianchini, ¿sí?, que estaba tomando cierta cantidad de medicación y hoy por hoy hemos logrado bajar esa medicación porque con menor medicación él logra mantener cifras tensionales normales. Y a propósito con lo que vos decís, justamente, y hay estudios que dicen que el efecto hipotensor, o sea, el efecto de bajar la presión arterial en las horas subsiguientes al ejercicio, como vos bien decís, en el ejercicio continuado, diario, ese efecto de 4, 5, 6 horas post ejercicio se transforma en un beneficio 24 horas diarias por el ejercicio arreglado. O sea, para ser claro, una sesión individual y aislada podría bajar la presión en las 4 horas subsiguientes. Ahora, esa misma sesión de ejercicio repetida todos los días traslada el beneficio por las 24 horas subsiguientes. Lo que y hablamos de cifras de 7, 8, hasta 10 milímetros de mercurio. O sea que un paciente que tiene una presión arterial sistólica de 150 milímetros de mercurio, con actividad física
sería exagerado decirlo que con seguridad lo va a hacer, pero tiene alta probabilidad de que esa tensión sistólica de 150 se transforme en 143, 142 y hasta 140. Y con lo que estamos diciendo, acá hay una pregunta que se repite por lo menos en mi consultorio todos los días y seguramente que en el tuyo también. El entrenamiento el entrenamiento da los mismos resultados si se hace en forma continua o se hace cada 10 minutos, si se hace de a 10 minutos por vez, pregunta. Así te das cuenta de la pregunta. El entrenamiento, una sesión de entrenamiento, sí, tiene los mismos resultados que si vos lo haces en forma continua, me imagino, por ejemplo, salir a trotar o salir a caminar, o vos podés hacerlo en bloques de 10 minutos. Por lo menos así está planteada la pregunta. Uno de los parámetros del entrenamiento tiene que ser que tienen que respetar cierto volumen. Hay muchas veces que yo he escuchado, y además, volvemos a lo de poder manejar las cuestiones de la intensidad y la variabilidad de los entrenamientos. Yo una de las preguntas que hago en mi consultorio, y en esto quiero ser claro porque hay pacientes que después dicen, el doctor Vidal te dice que no hay que caminar. No es que el doctor Vidal dice que no hay que caminar. Yo planteo lo siguiente. Si uno va a dedicar 1 hora por día para entrenar, probablemente la caminata sea la que menos beneficio nos da. ¿Soy claro hasta ahí? Uh-huh. Si usted me dice de que sale a caminar porque hace eso para no quedarse en su casa mirando la novela y comiendo torta frita, yo lo felicito. Ahora, caminando, nosotros perdemos la posibilidad de varias cosas que nos debiera dar el entrenamiento. ¿Uno para qué entrena? Entrena para que el cuerpo tome el entrenamiento como una agresión, entre comillas. Entonces el cuerpo dice, pará, me está haciendo hacer algo para lo que yo no estoy preparado. Entonces, o me adapto y mejoro para poder bancarme lo que me está haciendo hacer, o me muero. No se muere, se adapta. ¿Está? ¿Qué pasa con la caminata? Después de 2, 3 semanas, 1 mes, ¿sí? Si uno sigue caminando, el sistema cardiovascular ya se acostumbró a eso y no tiene nuevas necesidades de adaptación. Por lo cual, el impacto que tiene la caminata en el sistema cardiovascular no es el mejor de los impactos. Si yo tengo a un paciente sentado en una bicicleta en el gimnasio, yo le puedo ajustar la tuerca y decirle, aumenta la velocidad, controlándolo. Eso va a hacer que el corazoncito empiece a latir un poquito más rápido. Y esa necesidad de que el corazón necesite latir más rápido para llevar más sangre a los músculos es lo que me genera las adaptaciones a nivel del corazón para que el corazón mejore. Recién yo te decía que es muy importante que hoy la vedette en todo este tipo de patologías es el músculo. Y lamentablemente la caminata no genera aumento de masa muscular. Hay mucha gente que me dice, doctor, bueno, pero yo cuando salgo a caminar me despabilo, se me van todas las locuras. Bueno, señora, salga a caminar entonces. Porque le está dando un beneficio extra que hay mucha gente que dice, no me gusta estar encerrado. Entonces, yo estando encerrado me vuelvo loco. Bueno, entonces, ¿qué tratamos de hacer? Que esa caminata la empiecen a mechar con otras cositas que le permitan desarrollar, ¿sí? Estas cosas que yo te estaba planteando. Por ejemplo, si yo en el trayecto de la caminata tengo bancos, bueno, frene la caminata, párese y siéntese más o menos vigorosamente unas 15 o 20 veces en ese banco. Siga caminando, ¿sí? Si encuentra, qué sé yo, un lugar donde tiene lomadas, aproveche las lomadas. Entonces, el esfuerzo que tiene que hacer para subir la lomadita ya genera un estrés cardiovascular que va a hacer que el corazón necesite latir un poquito más fuerte. Acelere notablemente durante cierta cantidad de metros la velocidad de caminata. Y si le da el cuero, entre comillas, y hablando vulgar, intente trotar, aunque sea 100 metros. Vuelva a caminar. De esa manera yo le voy a estar dando variantes a la caminata que me van a permitir que sea mucho más fructífera, digamos. Claro. Lo que más aproximado a un trabajo de resistencia, que
desde siempre los cardiólogos, desde hace muchos años, la actividad física recomendada es siempre la actividad puramente aeróbica. Y desde hace 1 o 2 décadas hemos aprendido de que, por el contrario, los ejercicios de resistencia con aumento de masa muscular son los que terminan favoreciendo en mayor medida y disminuyendo el riesgo cardiovascular. Tengo una pregunta que es interesante para que la charlemos un poco y la desarrollemos. ¿Hay alguna relación con el ejercicio físico continuo y la muerte súbita? ¿Por qué se produce en casos que la persona estuvo haciendo actividad física? ¿Querés responder vos? Respondo yo, como vos quieras. A ver. Si lo pregunta desde el lado de si el ejercicio físico continuo puede aumentar el riesgo de muerte súbita, no, definitivamente. El paciente que sufre una muerte súbita es porque alguna alteración de base tiene que probablemente no haya sido detectada. Y acá ya volvemos un poquito a lo que mencionábamos anteriormente, los exámenes de aptitud física. Para que la persona que preguntó tenga una idea cómo puede ocurrir esto, hoy por hoy, en el país, en el mundo, donde son más estrictos con los exámenes de aptitud física es en Italia. Ellos a los deportistas de alto rendimiento, además de hacerle un electrocardiograma de base, le hacen la prueba de esfuerzo y le hacen un ecocardiograma de rutina, ¿sí? Y de igual manera tienen muerte súbita en deportistas de alto rendimiento y en deportistas de no alto rendimiento. Por lo cual, no hay una relación con que si yo practico deportes voy a tener mayor probabilidad de muerte súbita. Ahora, otra de las cuestiones es cuando yo, sin a lo mejor tener una patología de base declarada, caigo en ciertos excesos. Es común que nosotros vemos en verano 40, 42 grados de temperatura en una ciudad como San Francisco con un 80% de humedad, personas obesas, porque ya están en parámetros de obesidad, con antecedentes de hipertensión tal vez medicados, totalmente desentrenados, que participan en competencias deportivas, en donde, a ver, el que es deportista sabe que cuando uno entra a una cancha de lo que sea, no quiere perder nunca. Y el partido lo juega como si fuera la final de un campeonato del mundo. Entonces, esas situaciones sí pueden predisponer o aumentar el riesgo de algún tipo de complicación. De complicaciones. Sí. Sí. Es raro que un paciente absolutamente sano muera por eso, es muy raro. Es muy raro. De todas maneras, yo me gustaría agregar a lo que vos decís con respecto a la muerte súbita, porque es un tema muy interesante, que necesariamente quien tiene un episodio de muerte súbita en la actividad deportiva es que tiene una patología de base, y generalmente siempre la misma patología, que es la miocardiopatía hipertrófica. Y es el punto donde se dirigen todos los exámenes precompetitivos para tratar de diagnosticarla. Ahora, como bien decía Sergio, la utilización del electrocardiograma en la evaluación física, la evaluación física precompetitiva, es una discusión que todavía se está dando hoy en el mundo. No crean ustedes que en todo lugar esté arreglado que a todo paciente que va a hacer una actividad, a todo individuo que vaya a hacer una actividad física le van a realizar un electrocardiograma. Lo que pasa es que siempre yo hablo de las guías, los médicos nos guiamos mucho por guías de actuación médica. En las guías de actuación médica europeas pregonan la utilización del electrocardiograma haciendo base o justificándose en el estudio italiano que refiere. Lo que pasa es que en Italia tienen un programa nacional ad hoc, diseñado para esto, ¿no? Y ellos han logrado disminuir la incidencia de muerte súbita en el deporte. El problema es el siguiente: como es tan baja la incidencia de muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica, a una cifra que es extremadamente baja, yo lo disminuyo un 50%, eso que la disminuí sigue siendo extremadamente baja. Y el costo necesario para eso es altísimo. Entonces, muchos países
hacen esa ecuación. O sea, ¿cuánto dinero tengo que gastar yo para poder evitar una muerte? Yo sé que ustedes dirán que una muerte es una muerte. Eso es una verdad absoluta. Pero como cuando uno piensa en el gasto desde el punto de vista del país, la ecuación no es tan fácil. De todas maneras, sí, en Europa está, por la sociedad, todas las sociedades de cardiología de Europa están en sus guías la realización de un electrocardiograma, como bien lo decía Sergio. Sigo teniendo muchas preguntas, pero son interesantes porque tienen que ver con lo diario. Acá una pregunta dice, tengo 15 kilos de más, Sergio. Sí. ¿Me conviene bajarlos con actividad física de tipo aeróbica o es mejor tonificando los músculos? Bueno, ambas cosas. Ambas dos. Los protocolos de entrenamiento para pacientes con sobrepeso adiposo y obesidad plantean la utilización del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? ¿Qué término usa ella? Dice, tengo 15 kilos de más, ¿me conviene bajarlos con actividad física de tipo aeróbica o es mejor mantenerlos, dice, desde bajarlos, tonificando los músculos? Bien. A ver, lo que dicen las guías de hoy, de las últimas actualizaciones en el entrenamiento para disminuir el sobrepeso adiposo, es protocolos combinados de trabajo aeróbico y entrenamiento de la fuerza. Está comprobado que esta combinación en una misma sesión de entrenamiento gasta dentro de la sesión de entrenamiento más energía que el entrenamiento solamente aeróbico y que el entrenamiento de fuerza solamente, es decir, de trabajo muscular específico. Pero además está demostrado también que esta metodología de entrenamiento genera gasto energético no solamente dentro de la sesión de entrenamiento, sino genera lo que se llama el EPOC, es decir, el gasto energético post-entrenamiento. Cuando uno entrena la fuerza, que no tiene que ver con la tonificación, sino tiene que ver con otra cosa, con trabajo muscular específico, se generan pequeñas rupturas musculares que tienen que ser reparadas de alguna manera. El organismo lo repara en base a proteínas, ¿sí? Esa utilización de proteínas para reparar el músculo que yo rompí entrenando es el proceso biológico que más energía gasta en el cuerpo. La resíntesis de proteínas. El proceso biológico más. Entonces, por todas estas razones, es que ha cambiado radicalmente la metodología del tratamiento para el sobrepeso adiposo y la obesidad. En las pautas de entrenamiento y por ende en las pautas nutricionales. ¿Sí? Antes vos tenías un paciente obeso, ¿qué le decías? Salía a caminar más de media hora, salía a pedalear 1 hora, salía a correr más de 30 minutos porque de esa forma vos consumís grasas. ¿Sí? Hoy esto cambió. ¿Sí? Yo necesito trabajar la fuerza para mejorar el volumen muscular. Si mejoro el volumen muscular, gasto más energía de base. Consumo más grasa, por el solo hecho de estar sentado ya consumo más grasa. Además, si yo regulo la metodología del entrenamiento, se pueden generar de alguna manera inducciones de consumo de grasa más localizados. A ver, mucha gente te dice, tengo que hacer mucho abdominal y sentir que me quema la panza para bajar la panza. Mentira. Cuando yo siento que la panza me quema, es porque los vasos sanguíneos se colapsaron, ¿sí? Porque no me llega sangre a esa zona. Si no me llega sangre a esa zona, yo no tengo cómo hacer para sacar la grasa de esa zona. Entonces, hasta la metodología de la ejecución de los abdominales en la persona que tiene sobrepeso, ¿sí?, es distinta. Ni tonifique solamente, ni haga trabajo solamente. Haga entrenamiento combinado de trabajo de fuerza con trabajo aeróbico en una misma sesión. Una clase a quien preguntó. Bueno, Sergio, tenemos que ir a un corte. Me gustaría que en el próximo bloque hablemos un poco, porque acá justamente tengo una pregunta específica, el paciente que tiene enfermedad cardiovascular, que ya ha sufrido un infarto, que ya le han dilatado una arteria,
o que lo han operado de bypass, que tiene que incluso que encima es diabético, es un paciente bastante enfermo. Ese paciente tiene que hacer ejercicios, qué nivel de ejercicio tiene que hacer, es importante, es solamente aeróbico, es trabajo de resistencia. No, me gustaría que en el próximo bloque nos hables de un poco de ello y vamos a tratar de responder las múltiples preguntas que tengo acá y les agradezco que las hayan enviado. Bueno, vamos al corte entonces. Este otoño ser otro ganador del Telebingo. Hay 1.750.000 pesos en premios en un solo sorteo. 300.000 pesos en bingos. Un Peugeot 208. El Super Bingo de 1.000.000 de pesos. Y muchos premios más. Sí, todo en un solo sorteo. Y solo para los cordobeses. Telebingo. El que sale. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Kevinston. Nueva colección. Kevinston. Nuevas tendencias. Kevinston. La misma pasión. Kevinston. Nueva temporada. Kevinston. 25 de mayo 1984. San Francisco. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Bien, seguimos con nuestro invitado, el doctor Sergio Vidal, que nos está dando una charla muy interesante, por lo menos para mí. Habíamos quedado que en este bloque final íbamos a charlar un poco sobre aquellas personas que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida, y a propósito de ello vamos a comenzar con una pregunta, Sergio, que nos envían, que dice: ¿qué significa una válvula aórtica calcificada? Y si la persona la tiene, ¿puede hacer deporte o entrenamiento? Si te parece, Sergio, yo voy a contar la primera parte y la segunda del entrenamiento te la dejo para vos. A ver, la calcificación de la válvula aórtica, que es una de las 4 válvulas que tiene el corazón, es la válvula que se sitúa entre el ventrículo izquierdo por abajo y la aorta por arriba, que hace que el ventrículo, al contraerse, expulsa la sangre a través de la válvula aórtica hacia la arteria aorta, y cuando el ventrículo se relaja, la válvula se cierra para que la sangre no vuelva para atrás. ¿Estamos? Esa válvula se enferma, no normalmente, pero habitualmente con la edad, por mecanismos degenerativos, y lo primero que hace es calcificarse. De hecho, la calcificación de la válvula aórtica es una patología muy prevalente. O sea, yo que hago ecografías veo la válvula aórtica calcificada en las personas mayores de 50 años muy frecuentemente. Eso no significa que realmente el paciente tenga un problema. Puede tenerlo por la válvula calcificada, pero no siempre tiene un problema. ¿Cuándo tiene un problema? Cuando esa calcificación es tan grosera que lleva a que la válvula esté tan durita que no se puede abrir. Lo que se llama una estenosis de la válvula aórtica. Entonces, el corazón tiene que hacer mucha fuerza para poder sacar la sangre a través de esa válvula. Entonces, en ese grado ya de situación, el paciente tiene un problema. ¿Por qué? Porque puede llevar a una incapacidad del ventrículo de contraerse y desarrollar insuficiencia cardíaca. Normalmente, en los exámenes clínicos precompetitivos o preentrenamiento, en este caso no sería precompetitivo, sino preentrenamiento, predesarrollo de una actividad física reglada, como hacen los deportólogos, es bastante fácil diagnosticarlo con el estetoscopio.
no hace falta mucha otra más tecnología que un simple estetoscopio, ocultar bien, y el médico se va a dar cuenta que el paciente tiene algún grado de calcificación aórtica. Si es necesario, puede pedir un examen más especializado o no, pero con el estetoscopio uno puede hacer el diagnóstico, y no siempre se requiere realizar sí o sí un ecocardiograma. Dicho esto, entonces, un paciente con aorta calcificada puede tener una enfermedad o no. Diagnosticada la ausencia de la enfermedad, ¿se puede hacer ejercicio o no se puede hacer ejercicio, doctor Vidal? Totalmente se puede hacer ejercicio. No es, digamos, el condicionamiento para la actividad o el entrenamiento está dado en si esa válvula enferma ha cerrado el orificio de pasaje de sangre o no. Perfecto. Ese es el factor condicionante. Y que ahí nosotros sí dependemos directamente de la información que nos da el cardiólogo para tener en cuenta qué tipo de deporte, por ejemplo, puede realizar. De acuerdo a los grados de estenosis o de estrechez de esa válvula, hay deportes que se pueden hacer o no se pueden hacer. Que eso está determinado por los protocolos de Bethesda, ¿sí? Que es una convención donde se juntan los sabios del mundo a determinar qué cosas puede hacer ese tipo de paciente y qué cosas no pueden hacer. Pero en un paciente que no tiene enfermedad cardíaca, puede hacer actividad física normalmente. Bien. Y el paciente que ha tenido una enfermedad cardíaca, o por ejemplo ha tenido un infarto y un infarto grande, que luego de estudiarlo nos hemos dado cuenta que tenía 3 obstrucciones, que se ha mandado a operar, que le han puesto 3 bypass, o sea 3 puentes para solucionar el problema de las arterias obstruidas, vuelve al consultorio ya operado, ya con una buena evolución. Ese paciente, ¿qué tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista de su capacidad física, de su entrenamiento? ¿Tenemos que insistirle que haga actividad física? ¿Cuánta actividad física tiene que hacer? Bien. En primer lugar, los cardiólogos le tienen que indicar que haga actividad física. Por supuesto. De hecho, bueno, vos lo sabrás mejor que nadie. Antes al paciente cardiópata que le hacían un bypass lo tenían postrado en la cama. Sí. Casi por el resto de la vida. Bien. Y hoy por hoy lo movilizan casi inmediatamente. Esto tiene que ver con que con el estudio y con el paso de los años se ha visto que la movilización del paciente le trae muchos más beneficios que la inmovilización. De hecho, el paciente yo tengo hoy entrenando en nuestro centro, empezó justamente hace 10 días, pero tenemos pacientes de este tipo con bypass, diabéticos, hipertensos, y entrenan. Y la capacidad funcional y el fitness del paciente mejora notoriamente. Yo tengo pacientes de 70 años, diabéticos, hipertensos, con un triple bypass, trotando en camas elásticas. Tengo un paciente que ha empezado recientemente, 83 años, y que esto es importante que yo después te haga una aclaración, que él me dice, jugué toda mi vida al fútbol, ¿cómo puede ser que esté así? También, un bypass, 2 stent, hipertenso, diabético, empezó con un plan de acondicionamiento físico, siempre nosotros tenemos como costumbre saber quién es el médico de cabecera, porque no tomamos ningún tipo de decisión con ese paciente. Obviamente el que tiene que tomar las decisiones es el médico de cabecera, pero definitivamente el paciente cardiópata mejora notablemente su calidad de vida cuando hace actividad física. Obviamente que tiene que tener los controles correspondientes. Si es un paciente diabético, insulino dependiente, tendremos que saber cómo suministrar la insulina previa a la actividad, al entrenamiento, saber que es un paciente que puede llegar a hacer una hipoglucemia durante el entrenamiento. Le hacemos controles de su tensión arterial antes, durante y después de la actividad física. Y además, ahora estamos utilizando también los oxímetros de pulso
que bien, lo ponen en el dedo, te tiran la saturación de oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca en forma automática, que es un elemento que a nosotros nos sirve también. Pero definitivamente la respuesta es sí, debe hacer actividad física. Claro, y obviamente que controlada, es una actividad física progresiva, reglada. Sí, es mucho más controlada que el paciente sano, obviamente. Claro. Por eso te digo, al paciente sano que no es hipertenso, no le controlamos la tensión arterial de rutina, ni le estamos tan encima, porque sabemos que es un paciente que no tiene probabilidades de hacer nada raro durante una sesión de entrenamiento. Y yo te decía algo, esta persona me decía, jugué toda mi vida al fútbol. El concepto de que el deporte sirve como herramienta de actividad física para la salud es erróneo. ¿Sí? Si no, de hecho, ningún deportista en su vida adulta llegaría a ser cardiópata. ¿Tá? Una cosa es la actividad física adaptada para la salud, donde uno hace la planificación para lograr objetivos determinados, bajar la glucemia, bajar la tensión arterial, ¿sí? Y otra cosa es el deporte. El deporte es un juego que no está planificado para generar cambios orgánicos que me mejoren la salud. Sí se sabe que un deportista, por haber hecho actividad física, tiene muchas menos probabilidades que un sedentario. Pero a la hora de los bifes, como decimos en criollo, no es lo mismo practicar un deporte que planificar una actividad física para lograr cambios orgánicos que me mejoren una determinada patología. Sergio, interesante el concepto que acabas de decir. Acá tengo una pregunta muy interesante y voy a leerla en su totalidad y que tiene que ver con lo que charlamos durante el corte, que hemos hablado mucho de la enfermedad cardiovascular porque es la enfermedad prevalente y es la enfermedad que más nos enferma y la mayor causa de mortalidad. Pero obviamente que la actividad física tiene un sinnúmero de beneficios más allá de la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y acá hay una pregunta que dice: hola, tengo lupus, tengo sobrepeso, con corticoides que los tomo desde 2010, me afectó los huesos, me sacaron el calcio, tengo necrosis ósea, fracturas de vértebra, ¿qué actividad puedo realizar? Y dice hoy que hoy es el Día Internacional del Lupus. Gracias. Aclara. ¿Qué tenés para contarnos? Bien, en primer lugar, esta persona no puede hacer nada con impacto, ¿sí? Por lo cual, esta sería una de las personas donde la caminata no está indicada. A ver, una cosa es caminar para ir al supermercado, caminar en el centro para ir a comprar una prenda o para dar una vuelta de 2 cuadras, y otra cosa es utilizar la caminata como metodología de entrenamiento 1 hora diaria, ¿sí? Por lo cual, si quiere hacer como metodología de entrenamiento 1 hora diaria, elija la bicicleta, ya sea fija o bien la bicicleta de calle, como primer concepto. Como segundo concepto, deberíamos analizar qué parte de toda su estructura ósea tiene afectada. Cuando nosotros vemos con frecuencia las densitometrías óseas de las mujeres mayores de 50 años, esto nos da una información muy valiosa, porque aquella mujer que tiene una osteoporosis de cadera o una osteoporosis a nivel de su columna lumbar ya nos condiciona la metodología del entrenamiento que nosotros tenemos que utilizar con esta mujer. Por ejemplo, una mujer que tiene osteoporosis a nivel de sus vértebras lumbares no puede hacer los clásicos ejercicios de estiramiento de isquiotibiales donde la mujer se agacha o se sienta en un banco y trata de tocarse la punta de los pies. ¿Está? Entonces, esta persona yo creo que debería hacer actividad física sin impacto, ¿sí? Y como elemento fundamental tratar de determinar qué parte de su estructura ósea tiene afectada para tomar las precauciones necesarias de acuerdo a si tiene una afección vertebral en su cadera o bueno, lo que sea. No, en realidad, es como decimos siempre acá con las preguntas, lo primero que debería hablar ella es con su médico de cabecera, que la aconseje en este sentido, y en todo caso su médico
solicitaré una interconsulta o demás. Tengo una pregunta que no quiero dejar de hacerla porque tiene que ver con la obesidad, que es tan importante, ¿no? Hola, quiero preguntarle por qué a mi marido le dio alto el análisis de insulina y no hay forma de que baje de peso. Le dio un DBAP, bueno, ¿qué toma? ¿Qué paso debo seguir para que pueda bajar de peso? Gracias. Ya te doy la pregunta. Yo siempre insisto, uno puede acá dar algún tipo de consejo que se aplica a la generalidad, pero no al caso individual. Lo que siempre uno tiene que hacer es hablar con su médico de cabecera. Eso es una cosa que tiene que quedar absolutamente clara. Ahora, desde el punto de vista general, ¿qué se puede hacer cuando un paciente no baja de peso, Sergio? Bueno, a ver. Tenemos 2 minutos. Bien, 2 minutos. Yo siempre digo lo mismo. El sobrepeso adiposo y la obesidad es lo único matemático que hay en la medicina. Mirá. Si yo meto más de lo que gasto, aumento de peso. Si yo meto, o mejor dicho, lo podemos plantear del otro lado, si yo gasto más de lo que meto, bajo de peso. Bien, hay factores metabólicos condicionantes, ¿sí? Hay mucha gente que justifica el sobrepeso porque es hipotiroidea. El hipotiroidismo no justifica el sobrepeso ni la obesidad. Es un factor que colabora porque disminuye el metabolismo basal, entonces el paciente consume menos energía de base. ¿Está? Por lo que dice esta señora, supongo que el esposo tiene una insulinoresistencia. Sí, debe tener un problema metabólico. Bien, un problema metabólico. A ver, al margen de su problema metabólico, que deberá ser tratado por el especialista que lo esté tratando y que sabrá mucho mejor que yo qué hacer con el tratamiento específico de su problema metabólico, acá hay que tomar los 2 elementos básicos del descenso de peso. Actividad física programada y nutrición al servicio de la actividad física. Hoy por hoy, las nuevas tendencias son que el descenso de peso se debe hacer en base a actividad física y no a dieta. Claro. La famosa dieta. Es muy difícil con eso. Está totalmente comprobado por estudios serios y metaanálisis de que el paciente que baja de peso solamente en base a dieta, cada 10 kilos de peso, entre el 25 y el 30% de ese descenso de peso es masa muscular. Y recién estábamos diciendo que la vedette es la masa muscular. Entonces, si yo a una mujer que pesa 120 kilos le hago bajar 30 kilos, ¿sí? Le saqué 7 kilos y medio de masa muscular. La destruí metabólicamente y no tengo elemento para que me siga consumiendo energía. Entonces es fundamental. Cambiando, utilizando como punta de pie esta pregunta que vos me haces. Recién vos hablabas de que en Italia tienen protocolizado los exámenes de aptitud física, lo cual es una decisión de Estado. Y hablabas también de la prevalencia de determinado tipo de lesiones y que por ahí el gasto es muy alto teniendo en cuenta el beneficio que nos brinda. Bien. Yo creo que todas estas patologías que hemos hablado hoy son una cuestión de Estado. Esto no tiene nada que ver con la política. ¿Sí? A ver, el planteo es, ¿cuál es la estructura que nos permite nuclear mayor cantidad de gente para generarle educación en algo? La escuela. ¿Cuántas horas de actividad física tienen los niños en la escuela primaria? No hablemos de eso. 40 minutos. ¿Cuántas horas tienen en la escuela secundaria? 80 minutos. ¿Y la reunión a qué hora se hace? En la hora de educación física. Claro. Y el acto en la hora de educación física. Entonces, señores, pongamos 1 hora y media de actividad física por día a partir de jardín de infante. Generemos un hábito. Yo siempre digo lo mismo. Cuando vos eras chico, ¿te lavabas los dientes todos los días porque vos querías o porque tu papá te pegaba un sopapo en la nuca? No tanto, pero sí. Bueno, entonces, tu papá y tu mamá te decían, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Y hoy que sos adulto, si no te lavas los dientes no puedes estar. Si yo a un chico, a partir de los 3, 4 años que entra a jardín, le pongo 1 hora y media de actividad física todos los días, cuando sea adulto, no va a poder vivir sin actividad física. Es real. Y vamos a tener la base de todos estos problemas solucionados. Bueno, Sergio, ha sido extremadamente interesante tu charla, me encantó. Creo que fue muy claro. Le agradezco a la gente que ha llamado, que
Realmente las preguntas son interesantes y dan pie para que Sergio haya podido explayarse tan claramente como lo ha hecho. Bueno, ha quedado más que claro por dónde empieza gran parte de las soluciones de nuestros problemas de salud. Insisto, siempre la enfermedad cardiovascular es la enfermedad que más nos enferma y la que más nos mata. Y Sergio ha dado una receta brillante como punta de pie para combatirla. Le agradezco que hayan estado allá, te agradezco infinitamente, Sergio, que hayas estado acá. Así que bueno, nos encontramos el próximo jueves. Chao, hasta luego.